estamos con los tiempos. Y vuelvo a repetir cómo están con el tema matriculación, porque sin matriculación no hay examen, ¿no? No sé si les quedó algo de dudas respecto a justamente a lo que habíamos visto en la clase anterior, para que no tengamos sorpresas, ¿no? Los exámenes, para hacerlo, ya sean práctico y obviamente los parciales, solamente se va a evaluar los que tienen matrículas. Así que vayan, para los que ya aprobaron el cursillo, en fin, vayan apurando ese tema para que ya la sección alumnos les dé la matrícula. Una vez que les da la matrícula, forman parte del alumnado de la universidad y en particular de la carrera que ustedes estén haciendo, ya sea, minas o electrónica, ¿verdad? Bueno, ustedes ya tuvieron clase práctica los lunes con la profe Viviana y los jueves con el profe Favore. Ya estuvieron practicando, ya estuvieron haciendo un poco de codificación. Lo que vamos a hacer hoy es simplemente un repaso de lo que ustedes ya han visto desde el punto de vista más bien teórico, subrayando y haciendo hincapié o aterrizando de alguna forma conceptos que les va a servir mucho también a la hora de hacer los prácticos. Así que, bueno, pasemos a la pantalla que estamos viendo acá. Hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, básicamente lo que es un programa, lo que es Python, lo que son las estructuras de datos, lo que son las operaciones primitivas elementales y las que son las estructuras de control. En particular hoy vamos a ver secuencias que ustedes ya estuvieron, repito, viendo en la clase práctica. Inclusive estuvieron viendo la estructura de control de selección. Hoy vamos a ver exclusivamente secuencia y algunos otros conceptos, ¿no? Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿No? ¿Segura? Sigamos. A ver, ¿alguien sabe lo que es un programa? Desde el punto de vista informático, ¿no? ¿Qué es un programa? Si ustedes van al teatro, les dan el programa diciendo, bueno, en la primera, qué sé yo, pongámosle una obra de teatro, una obra de ballet, les va a decir en el programa quiénes son los integrantes, quiénes son los bailarines, qué es lo que hay en el primer acto, segundo, o tercero y cuarto, si los hay, ¿verdad? Si es un concierto, lo mismo. El programa trata de la primera parte de un concierto para piano ejecutado por fulano a través de una orquesta de cámara. Luego habrá la sección donde esté la orquesta. En la segunda parte actuará un coro, lo que sea. Eso es un programa, ¿verdad? Lo que me va indicando de alguna forma qué es lo que voy a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ver? Está atado a secuencias que responden a un programa, para que esté más ordenado, ¿verdad? Desde el punto de vista informático, pregunto, ¿qué creen ustedes que es un programa? ¿Qué sería un programa? Nadie sabe. Podría ser un conjunto de instrucciones. Un conjunto de, perdón. De instrucciones. Bien. Sí, estaría dentro de lo que es el concepto de programa. A ver, ¿qué otro, alguien que dijo algo ahí? Una serie de órdenes. Una serie de órdenes. Bien, podría formar parte de ese concepto, ¿no? Instrucciones, órdenes, ¿qué más sería? A ver. Conjunto de un sistema de... No olvido. El sistema de... Ya me quitaron las palabras ellos. Bueno, a ver, sigamos. Otro. Bueno, un programa, ¿sí? Desde el punto de vista informático, es un conjunto de instrucciones codificadas
en un lenguaje en particular, de la cual yo voy a dar una serie de instrucciones, de comandos, de sentencias, para que la computadora los interprete y ejecute. ¿Correcto? Eso sería un programa. Conjunto de sentencias, de instrucciones, de líneas de código, donde le estoy indicando a la computadora que haga determinadas operaciones. ¿Correcto? Fíjense que en esta pantalla estamos viendo otros títulos, por ejemplo, Python. Python, en realidad, ¿qué sería Python para ustedes? ¿Qué es Python? ¿Un tipo de lenguaje? Exacto. Es un tipo de lenguaje. ¿Qué otro lenguaje pueden haber escuchado o conocen tal vez o sepan programar? ¿Por qué no? El JavaScript, por ejemplo. Bien, ¿qué más? Bedrock. C Sharp. ¿Cómo? C Sharp. ¿Otro C más? Sharp. ¿Qué más? ¿Eh? Van a encontrar infinidad de tipos de lenguaje de programa. ¿Pero por qué elegimos Python? Bueno, porque es el más sencillo. ¿Fácil? Sí, ¿por qué no? Pero no solamente es fácil, sino es sencillo de entender, ¿Y sencillo de barato? decir y sencillo para que ustedes lo entiendan, ¿no? El C++, el JavaScript, el Java propiamente dicho, son más complicados, sintácticamente nos perdemos. La verdad que a mí particularmente no me gusta. O sea, el Python es lo más cercano al lenguaje humano y los otros más lenguaje de máquinas. No. No. Todos esos lenguajes, Python, JavaScript, Java, COBOL, Visual Basic, Fortran, que también se lo está utilizando, Pascal, etcétera, etcétera. Muchos otros lenguajes son lenguajes denominados de alto nivel. Y el lenguaje de máquina ya es otra cosa. Justamente para yo evitar de usar lenguajes de máquina, entre paréntesis, el más conocido es el assembler, si alguna vez alguno escuchó ese nombre, me especializo, estudio algunos de estos lenguajes. ¿Por qué? Porque son de alto nivel. ¿Qué significa de alto nivel para ustedes? Por la cantidad de contenido, lo que tiene, lo que puede manejar. No precisamente. En mi opinión, sería la profundidad que puedes llegar de modificar el código, o mejor dicho, de llegar al kernel del dispositivo. Sí, me gusta esa definición. Un lenguaje de alto nivel no significa que uno es mejor que otro, que tiene mejor calidad. No. El concepto de alto nivel es justamente que para ustedes es totalmente transparente indicarle a través de una sentencia de un lenguaje, pongámosles Python, que haga un ingreso de datos, que haga una lectura de un archivo, que haga un write, que haga un print, que haga una grabación, que haga una operación aritmética. Ustedes simplemente con una sentencia le están diciendo ¿a quién? A la computadora que haga una suma de A igual a B más C. Pero hay lenguajes de muy bajo nivel como el assembler que para yo hacer esa simple sentencia de A de igual a B más C, tengo que ramificarla quizás en 5 o 6 operaciones, donde indique en qué lugar de memoria va a estar, cuál va a ser la dirección de la memoria, cómo se va a llamar esa dirección de memoria, cómo se va a llamar esa variable asociada a esa dirección de memoria y en qué otra dirección de memoria voy a guardar el resultado. Por eso llaman que es un lenguaje de bajo nivel, porque estamos llegando casi a un lenguaje de máquina. No exactamente, pero casi. Entonces, un lenguaje de alto nivel es totalmente abstracto.
no me interesa. Yo no sé en qué espacio de memoria del disco estoy trabajando, tampoco me interesa. No sé si está en el disco A, ni el B, ni el secundario, tampoco me interesa. Yo quiero que el programa funcione. Punto. Por eso diferenciamos lenguajes de alto y de bajo nivel. ¿Bien? Sigamos. Programa. Habíamos quedado en programa, ¿verdad? Dice que un programa es un conjunto de instrucciones que guían a la computadora para resolver un programa o realizar alguna actividad. Un programa se compone por los siguientes elementos. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Ya estamos en el concepto de programa. ¿Qué es un programa? Ahora, ese programa descansa, se vale de 3 pirámides fundamentales. Yo puedo hacer un programa valiéndome de ¿qué? De estructura de datos, de operaciones primitivas elementales y sobre todo de estructura de control. Si yo no tengo nada de esto, no tengo un programa. ¿Se entiende? Hay un micrófono abierto ahí, chicos, si lo pueden silenciar. ¿Y qué es cada uno de estos elementos? A ver, dice, estructura de datos son la forma de representación interna de una computadora. Bien. Operaciones primitivas elementales son las operaciones básicas que la computadora sabe hacer. Bárbaro. Y estructura de control son las funciones lógicas que la computadora sabe hacer. Esto es, secuencia, selección y repetición. Vamos a esto. Estructura de datos. ¿Qué es una estructura para ustedes y qué es un dato para ustedes? ¿Qué es una estructura? Pregunto porque son preguntas que vamos a hacer en el Una examen. estructura podría ser como una columna. Una estructura, ¿una qué? Una columna, en este caso, de datos. En este caso de datos, pero una columna. No me queda claro qué es una columna. ¿Qué es la palabra estructura? Olvídate de datos. ¿Qué es estructura? Puede La ser relación entre los datos, información. Olvídense, perdón, de la palabra datos. ¿Qué es la palabra estructura? ¿Qué significa? Una base. ¿Una base de qué? Es una orden en relación de parte De información. No. Un orden. No relacionen, chicos, con la parte de informática. ¿Qué es una estructura? La palabra. Conjunto de algo, ¿no? Solita. Un orden. Conjunto de partes. ¿Una lista? Conjunto de partes que Ahí hay forman una base, un ¿verdad? solo objeto. ¿Cómo? Componentes que forman un objeto en general. Bien, por ejemplo, sí. Después me gustó un chico que dijo algo que es una base. A ver, para ustedes hacer una casa, ¿qué necesitan? Un esqueleto, me gusta. ¿Cuál sería la estructura del cuerpo humano? Primero, para hacer una casa teníamos que usar, primero que nada, planos para realizar la construcción. Bien, pero vamos al concepto. O sea, el cuerpo humano descansa sobre qué estructura básica. ¿Qué es lo que lo sostiene? La columna. En el esqueleto. El esqueleto, que son huesos, ¿verdad? Y que están recubiertos por músculo, etcétera, etcétera. Después tenemos venas, sangre, no importa. Pero el esqueleto es lo que manda una estructura. Por ejemplo, ustedes van a decir, aquella persona tiene una estructura pequeña, aquella tiene una estructura más bien grande, tiene una estructura más bien ancha, angosta, lo que sea. En una casa, yo necesito hacer una casa de 2 o 3 pisos. Necesito que una buena estructura, unos buenos cimientos que me soporten no solamente un piso, sino 2 o 3 pisos, ¿verdad? Entonces, una estructura es eso, un armazón que me soporta algo, ¿correcto? ¿Está claro el concepto? Me gusta que no solamente hablen por hablar, sino que cuando digan una palabra sepan a qué nos estamos refiriendo. O sea, la palabra solita, estructura, se refiere justo a eso, a un armazón. Es una estructura. Ahora bien, ¿qué sería datos para ustedes?
No precisamente, a ver. La Una referencia. unidad binaria. No, olvídense de la parte informática. Puede ser las referencias que se tengan que tener a cabo para llenar. Cuando ustedes tienen un teléfono, tienen celular, ¿me pasás el dato de aquella chica que me gusta, por ejemplo? ¿O me pasás el dato de su celular? ¿Me pasás el dato? ¿Qué es un dato? Profe, ¿no serían la ¿Serían símbolos, descripción? profe? ¿Cómo? ¿Serían símbolos? Sería la descripción o Puede datos de ser, pueden símbolos ser de símbolos, expresiones. los datos pueden representar un símbolo, una palabra, ¿verdad? Un número. Hechos. ¿Sería la Conocimiento. información del sistema, algo así? Por eso, un dato representa eso, una palabra, una letra, un número, un carácter. Eso es un dato. Me pasaron el dato donde queda tal lugar. Me pasaron el dato de tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando, en el caso ya de informática, y decimos estructura de datos, estamos refiriéndonos entonces a qué? A un armazón, a una base, donde esos datos van a qué? A descansar, a posarse, a ocupar un lugar. Bien, yo no puedo en informática manejar el dato correspondiente al número de documento de una persona si ese dato de número de documento de esa persona no descansa, no está basado ¿en qué? En una estructura. Entonces, repito, para yo poder manejar datos en una computadora, necesito de una estructura donde esos datos estén contenidos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y cuando hablamos de operaciones primitivas elementales, esto lo vamos a pasar rápido, son operaciones básicas de la computadora. O sea, la computadora lee, escribe, modifica, borra, declara, hace todo. Esas son todas las operaciones primitivas. Y cuando hablamos de operaciones primitivas, hablamos de leer, de declarar, de modificar, transformar y luego de mostrar. Son todos ese tipo de operaciones que la computadora va a hacer. ¿En base a qué? A todos los datos que a través de una estructura yo le estoy dando para que pueda trabajar. Ya veremos cuáles son esas estructuras. Y finalmente, ya conociendo lo que es el concepto de lo que es una estructura, ¿qué sería el control para ustedes? La palabra control. El mando. Manipulación de datos. Olvídense del tema de datos, todo. ¿Qué sería qué es control? ¿Qué es controlar? Tiene Mando. todo. Algo. Manejar algo. El mando de algo. Observar que algo funcione. ¿Tener control de algo o de todo a la vez? Claro, el control es algún tipo de verificación, ¿sí?, de lo que nosotros, a través de estructura de datos y operaciones primitivas, estamos acomodando, estamos ordenando. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a hacer con estas estructuras de datos? Trabajarlos en distintas estructuras de qué tipo, de control. Yo tengo que controlar qué cosa, tengo que verificar, tengo que averiguar, tengo que mostrar, todo eso es control. ¿Y cómo voy a mostrar? ¿Cómo voy a verificar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a calcular? ¿Cómo voy a leer? A través de funciones lógicas de esas estructuras de control, que son tres. La secuencia, que ustedes ya estuvieron viendo en la clase de práctica, la de selección y por último la de repetición. Si ustedes saben manejar las estructuras de secuencia, de selección y repetición, ya están conociendo todo el concepto de lo que es programar, de todo el proceso de programación. Entonces, repaso ya por última vez para que no sea tan
larga y tediosa la clase, porque, bueno, lamentablemente esta parte es así. Un programa, conjunto de sentencias, de instrucciones, ¿en qué? En algún lenguaje. ¿En cuál? Y vamos a ver Python. ¿En cuál puede ser? Y en muchos más. Cualquiera. ¿Sí? Vamos a ver en este caso particular Python, que es de lo más utilizado en el mundo. Ese programa, ¿en qué pilares, en qué conceptos básicos descansa? Bueno, para que un programa pueda ser ejecutado, más allá de toda la parte técnica, pero para que tenga, digamos, un formato orgánico, para que tenga estructuras, se va a basar ¿en qué? En estructura de datos, ¿sí? Cuando hablamos de datos ya vamos a ver a qué nos referimos. Operaciones primitivas elementales, con esos datos, ¿qué va a hacer? Va a imprimirlos, los va a transformar, los va a leer o lo que sea, no importa. Y por último, esos datos tienen que estar correctamente manejados. ¿A través de qué? De lo que denominamos estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Son las estructuras de secuencia, selección y repetición. Hoy particularmente vamos a ver solamente secuencia. ¿Más o menos quedó claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sigamos. Bueno, acá simplemente un concepto de por qué Python, dice que es un lenguaje de programación de alto nivel, ya vimos de lo que es un alto nivel y lo que es bajo nivel, interpretado, diseñado para ser fácil de leer y escribir, fue creado en el 91 por Rossum, ha ganado popularidad debido a su sintaxis clara, concisa, como se amplia biblioteca estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo programa de Python tiene un nombre y una extensión .py. Ejemplo de un programa de Python. Este es un programita donde vemos que hay declaraciones de variables, ya vemos lo que vamos a ver que son las variables, y acá adentro todas las sentencias que este programita hace. Bien, ejemplo, no vamos a ver qué es lo que hace precisamente, ¿no? Pero estaban todas las estructuras. ¿Se acuerdan? El tema de concepto de programa descansaban estructuras de datos, operaciones elementales primitivas y estructuras de control. Estructura de datos. Habíamos visto que era una estructura, habíamos visto el concepto de datos, ¿verdad? Y que junto, esos datos descansando en la estructura, yo puedo ya manejar un programa. Yo puedo manejar ¿qué cosa? Ese dato. Si yo les tiro el dato de una persona que se llame Juan a la computadora, perfecto, la computadora lo tiene que tomar a Juan, pero a Juan lo tiene que guardar en algún lado. No hay otra forma de manejar que guardarlo en alguna estructura, en alguna base. Si ustedes están haciendo una masa para pizza, la tienen en el aire dando la vuelta, la están aireando, qué sé yo. La ponen en el laudar. Y después, para que esa masa se transforme en una masa de pizza, ¿dónde la ponen? En el horno. ¿Qué sería el horno en este caso particular? La estructura. La masa por sí sola no me sirve de nada. Pero ya calentada y cocinada en un horno, en una estructura, ya tiene sentido. Esto mismo pasa con los datos. Y acá tenemos algunos ejemplos de ¿qué? De estructura de datos. Por ejemplo, el campo variable, que es lo que vamos a ver, que dice, y esto ténganlo muy en cuenta para el examen, que campo variable es un espacio de memoria que va a contener un dato. Es un campo, una variable, es un espacio de memoria que va a contener un dato. ¿Por qué es un espacio de memoria? Porque internamente el sistema operativo toma un espacio de memoria con una dirección, con un sector del disco, etcétera, no importa, no me interesa, le da un espacio de memoria para que yo pueda trabajarlo. ¿Cómo? Asignándole en un campo variable. Que obviamente ese campo variable tiene que tener un nombre para yo poder manejarlo. ¿Sí? La constante no es un campo, una variable que va a contener un dato, simplemente que es un dato
¿correcto? Que vive por sí solo, que yo lo puedo declarar, si no es un número, como algo constante, como algo que se mantiene en el tiempo y no sufre ningún tipo de, digamos, modificación, alteración. Ejemplo, el número, el número 4, para ustedes, ¿qué sería? El número 4, ¿sería una constante o una variable? ¿Mm? Constante. ¿Por qué el 4 es una constante? Porque un número entero. Sí, obviamente es un número. ¿Por qué? Pero ¿por qué es constante el número 4? Porque no almacena otros datos. Además de no almacenar otros datos, ¿qué significaría que no almacena otros números? Y no va a cambiar. Exactamente. El 4 no cambia. ¿Bien? Y así con el universo de números. Todos los números son constantes. ¿Correcto? Ya veremos otro tipo de constante, pero el número, básicamente, el número solo, frío, crudo, en soledad, es una constante. ¿Puedo manejar números en el programa? Obviamente que sí, pero son constantes, no los puedo modificar. Al número 1000, si yo multiplico una variable por el número 1000, la variable sí vendrá con distintos datos, pero el 1000 no. Uy, me equivoqué, no era por 1000, era por 100. Tengo que sacar un 0. ¿Sí? Eso es constante. Un registro es otra estructura de datos. Pero el registro, digamos, es un conjunto de variables, de campos homogéneos que están relacionados entre sí. ¿Bien? Archivos. Archivos, fíjese que sería un concepto un poco más amplio. Es un conjunto ya de registros, ¿correcto? De tablas, todos relacionados entre sí de tal forma que ese conjunto de registros me conforman una tabla, me conforman un archivo. Y ese conjunto de tablas, ya estamos hablando más de un archivo, me va a conformar una base de datos. Y entonces fíjense cómo partimos de un contenido inicial básico, como es el campo o la variable, hemos sumado a ese conjunto de, si yo tengo más de un campo y los quiero agrupar, para poder manejarlos todos en una sola espacio de estructura, sería un registro. Si yo tengo muchos registros, más de uno, voy conformando lo que denominamos un archivo, una tabla. Y si yo tengo muchas tablas o archivos, y ya estoy haciendo una base de datos. La base de datos va a manejar muchas tablas, muchos archivos que estarán o no relacionados entre sí. Si es un sistema que maneja una base de datos, obviamente todas las tablas y archivos tienen algún tipo de conexión, pero no es el tema de la materia nuestra, ¿no? Más hacia abajo tenemos lo que son tuplas, arreglos, vectores, matrices, que también son estructuras que me van a contener datos. Y diccionario de datos, que es otra estructura de datos, que ya veremos si tenemos tiempo y lo vemos. ¿Quedó más o menos claro, chicos, el tema de estructura de datos y los distintos tipos de estructura que contienen a los datos? Sí. Bien. Habíamos dicho que era un dato, y bueno, un dato es una letra, es un número, es un carácter especial. Bueno, perfecto, bárbaro. Bien. Esos serían tipos de datos. Yo tengo, por ejemplo, los tipos de datos booleanos, tipo de datos day, tipo de datos float, integer o string. ¿Y qué tipos de datos son estos? Bueno, acá tengo un valor que me dice si es falso o verdadero, si yo defino un tipo de dato booleano, o si defino un tipo de dato day, estoy trabajando con datos que son fechas, o un data time sería fecha más hora. Un float, por ejemplo, es el dato numérico flotante, ¿correcto? O sea, es un dato numérico flotante que me va a poder contener datos de tipo numérico con decimales.
Pero si yo no quiero manejar decimales, bueno, bárbaro, lo defino como un tipo de dato integer, que sería un tipo de dato entero. Y después tenemos los string. Los string también lo van a denominar cadena o alfanumérico. Son tipos de datos que son cualquier cosa. Todo lo que ustedes ven en el teclado está conformado por este tipo de datos, donde van a encontrar números, letras, caracteres especiales, todos conforman lo que denominamos un tipo de dato string o cadena. ¿Bien? Bueno, esto es lo más pesadito. Lo vamos a tratar de ver rápido, chicos, ¿eh? Vimos ya lo que eran estructuras de datos. Vamos a la otra pata de lo que conforma el concepto de programa, que son las operaciones primitivas elementales. Y habíamos dicho que las operaciones primitivas elementales, todo lo que hace la computadora. Leer, mostrar, escribir, borrar, calcular, solicitar, en fin, todas las operaciones que ustedes intercambian con la computadora, con un programa, con una app de la aplicación en el celular, maneja justamente operaciones de tipo elementales y primitivas. Básicamente tenemos la de declarar variables y constantes, o tipo de objetos, si ven programación orientada a objetos. Lectura de datos es cuando leemos datos, registros, archivos, o cuando solicitamos al operador que ingrese esos datos. Operaciones aritméticas elementales, todo lo que tenga que ver con cálculos, ¿sí? Desde el punto de vista aritmético. Y escritura de datos de salida es qué es lo que me está mostrando ese programa como salida luego de todo eso, ¿no? De haber declarado, de haber leído, de haber calculado, de haber modificado, etcétera, etcétera, y me lo está mostrando ya sea en pantalla, en una impresora o grabando en el mismo disco, no importa de qué, pero está generando una salida. Todo eso conforma lo que denominamos operaciones primitivas de tipo elemental. Veamos rápidamente qué hace cada una y que ya estaba en la transparencia anterior. Declarar dice que es una acción que se considera como no ejecutable, ya que mediante esta declaramos o definimos en el entorno que se ejecutará el algoritmo programa, se declaran variables, constantes o tipos de ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo, veamos. Acá, ¿qué estamos definiendo? Estamos definiendo variables. Fíjense, ¿qué están viendo ahí? Definición de variables. Los que estoy sombreando. ¿Qué ven? Igualdades. Están viendo, les cuento, nombre-emp igual apóstrofe apóstrofe. Eso le estoy diciendo, en el caso particular de Python y muchos lenguajes que manejan, estoy declarando una variable, ¿correcto? Que se va a llamar nombre-em y que el contenido inicial es nada, none, en blanco. No tiene nada. Pero estoy manejando una variable. Estoy manejando una estructura de datos, en este caso, que va a contener seguramente el nombre de algún empleado. Ese mismo concepto le vale a horas trabajadas, en este caso el valor inicial es 0. En cuotas-HS, que son aparentemente cuota horas, que también la inicializo o la declaro en 0. Y luego tenemos la variable sueldo, que no me da la sensación. Entiendo que más allá de inicializar el 0, es un tipo de dato decimal porque me pone un punto. ¿Sí? Es decir, que indudablemente esta variable sueldo me va a permitir trabajar con tipos de dato float, con decimal. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Definición, pero ya no de variables, sino de constantes. Fíjense, estoy diciendo que esta variable va a contener esta constante. Le estoy mandando, le estoy especificando, le estoy imponiendo al programa que la variable razón-social va a tener adentro suyo lo que va entre apóstrofes. En este caso, empresa Juan SRL. ¿Bien? Mismo concepto para domicilio del comercio
Mismo concepto para la variable comentario. Y estas son constantes que si ustedes la ponen en un programa le va a dar error, pero a los efectos de que ustedes entiendan, son constantes puras, que no están asociadas a ninguna variable. Están sueltas, ¿correcto? Quizás la necesite esta constante para mandar un mensaje, esto también, y esto quizás para eventualmente hacer algún tipo de cálculo o lo que sea. Simplemente son tipos de constantes per se, que existen por sí, solas. Entonces, declaro variables, pero asociadas ¿a qué? A un contenido inicial. Ese contenido inicial se lo tengo que cargar con una constante, en este caso una constante de tipo cadena alfanumérica. Yo acá le puedo haber puesto cualquier cosa, como por ejemplo en el domicilio. Fíjense que estamos mezclando letras, un punto, que es un carácter especial, números, estamos haciendo un conjunto de valores. Acá pasa exactamente lo mismo. Una variable que se llama comentario y adentro tiene la palabra o la constante cargada sin comentario. Esto sería entonces la primera parte de las operaciones que estamos viendo acá, primitivas elementales, es decir, declarar. Por ahí no me hace falta declarar, pero bueno, a veces para ser prolijo en la parte de programación les aconsejo que sí. Lectura de datos de entrada. Bueno, lectura de datos de entrada es cuando ese programa que estoy elaborando, que estoy haciendo, que estoy trabajando, va a leer un dato. Ese dato puede venir ya sea por la lectura de un archivo, accedo a un archivo determinado, no importa cuál es la extensión de ese archivo, estará en función del tipo de archivo que yo estoy trabajando, o tal vez le estoy pidiendo al operador que me ingrese un dato, que es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, acá hemos declarado variables, y acá estoy haciendo, por ejemplo, lo que estamos hablando. Le estoy solicitando, ¿sí? A través de lo que vamos a hacer una lectura de datos, al operador, ¿qué cosa? Que me ingrese el nombre del empleado, el número de horas trabajadas y el costo por hora. ¿Por qué me sale en pantalla esto? Porque estoy utilizando esto. Estoy utilizando print. Print en Python y en otros lenguajes es una función que le está indicando, en este caso particular, a través de este programa, a la computadora que salga en pantalla justamente lo que hemos puesto entre comillas. ¿Y esto qué sería? Este mensaje. Una constante. ¿De qué tipo? Alfanumérica. Es una constante. Yo quiero que salga exactamente ese mensaje en pantalla al operador. ¿Lo puedo cambiar? Sí, entro al programa, en vez de poner empleado, pongo, qué sé yo, ingrese nombre y apellido del empleado, por ejemplo, para que sea más claro, pero de última no deja de ser una constante, porque lo que está entre comillas no varía. ¿Bien? ¿Y esto que estamos haciendo acá? ¿Qué creen ustedes que es? Que ya estuvieron viendo. ¿Qué sería esto? Programar. No es programar. ¿Qué sería? Escribir. En otro lenguaje. Si yo al empleado le estoy pidiendo, por favor, ingresar el nombre de empleado, números de horas trabajadas y cuenta hora, el dato que me va a ingresar por teclado ese empleado, perdón, ese operador, lo tengo que leer y lo tengo que guardar. ¿En qué? En las estructuras de datos, que ya hemos visto cuál es el concepto, y que en este caso particular son, ¿qué cosa? Son variables. ¿Y cómo obtengo ese dato? A través de la función input. Input es una función de Python donde le está diciendo, te estoy entregando a través de estas funciones el dato
que ese operador está colocando. En el momento que el operador puso Juan Pérez y dio Enter, ese Enter automáticamente se guardó en la variable que yo especifiqué acá. Del mismo modo, esta otra sentencia y del mismo modo, esta otra sentencia. Fíjense que en todas está la palabra input, ingreso, entrada. Simplemente que aquí puse int y acá puse float. ¿Por qué? ¿Qué le estoy indicando yo en este caso a la computadora? ¿Qué cosa? Números enteros y otro con decimales. Bien, correcto. Si recuerdan, habíamos visto números enteros como un tipo de datos y float como otro tipo de datos. Float me iba a permitir ¿qué? Que ingrese decimales. El entero no. ¿Bien? Sigamos. Operaciones primitivas elementales. Bueno, modificar la apariencia de los datos para generar información desde el punto de vista aritmético. Acá tenemos distintas formas de generar operaciones aritméticas. Acá estoy asignando, le estoy mandando un 0 a la variable A. Acá estoy diciendo que A va a ser igual a A más 100. Acá estoy diciendo que la variable A va a ser igual a A menos 5. Acá estoy diciendo que A va a ser igual a por 2. Acá que A va a ser dividido en 6. Acá estoy diciendo que A va a ser dividido en 2. Acá estoy haciendo una división real. Acá estoy haciendo una división entera. ¿Qué diferencia es esta para ustedes? A ver. ¿Cuándo hago una división real y cuándo hago una división entera? Si ustedes dividen una división real, acá, guarda, puede ser pregunta de práctico. Si yo divido, por ejemplo, A, que vale, qué sé yo, que vale, por ejemplo, bueno, 7, perdón, 6, está ahí, ¿no? Digamos que vale 21. ¿A qué va a ser igual la división real? Si A vale 21. ¿Nadie sabe? ¿Cuánto es 21 dividido 6? 3.5. Correcto. Una división real me va a dar ese Una resultado. decimal. Exacto. Una división real, la palabra lo dice, es real, me va a dar la división exacta. 3.5. Y si yo digo, no, yo quiero la división entera de 21 dividido 2. Por ejemplo, 7 dividido en 2, ¿cuánto va a ser? Si es de tipo real. 3.5. 3,5. 3. Pero si es de tipo entera va a ser 3. Porque no me interesa la parte decimal. Me interesa la parte entera. ¿Correcto? Entonces, esta sentencia me divide y me especifica solamente la parte entera de la división que yo estoy haciendo. Acá estoy diciendo que la variable A va a ser igual a 1, 2, 3, 1. Le estoy asignando ese número. Le estoy asignando una constante. Ya hemos visto un ejemplo. Acá estoy haciendo una multiplicación de A por 4 y por 4. Acá estoy haciendo una potencia elevada a 2. Etcétera, etcétera. Bien, chicos. Entonces, estas son operaciones primitivas. Todo lo que puede hacer a nivel variables en cuanto a cálculos y operaciones aritméticas se refiere. Y finalmente, habíamos visto declaración, lectura, operaciones aritméticas. Por último, tenemos lo que son estructuras de datos de salida. Acá tenemos la estructura de datos de salida, donde dice que mediante la escritura damos salida a los datos. La computadora hace un medio periférico, como puede ser una pantalla, una impresora, un disco u otro, ¿verdad? Repasemos. Declaración de variables, que es optativo, ojo, es optativo.
Acá tenemos una lectura más la aceptación de los datos. ¿De qué? De nombre de empleado, horas trabajadas y el costo de las horas trabajadas. Y acá, por ejemplo, yo quiero saber el sueldo. Entonces, a través de esta operación aritmética, donde digo que el sueldo M, que es una variable, será igual a horas trabajadas, que es lo que yo acepté acá en este input que me ingresó el operador, la multiplico por el costo de las horas trabajadas, que es el input a través de un float, guardada en esta variable que es lo que está multiplicando acá. Bárbaro. Ingresé el nombre de empleado, cuántas horas trabajó, cuánto es el costo de la hora trabajada, y ahora quiero saber el sueldo. Bárbaro. Entonces lo que tengo que hacer es que hacer un print, demostrar en pantalla, entre comillas, quiero que salga el sueldo de, como no sé qué nombre me ha puesto el operador, pero sí sé dónde está contenido, en qué estructura de datos que se llama GROM, el nombre -m. Entonces, el sueldo de fulano de tal es de, fíjese que va entre comillas, pesos, porque quiero que aparezca en pantalla ese literal. El sueldo que no tengo ni la más pálida idea de cuánto es, porque no sé cuántas horas trabajó, ni cuánto era el monto de la hora trabajada. Esto sería la escritura de datos, que es la última parte de operaciones primitivas elementales. Bien, chicos, sigamos. Entonces, estructura de datos, primera base, primer pilar de lo que es la parte de programación. Operaciones primitivas elementales, que es lo que acabamos de terminar de ver. Y por último, y quizás lo más importante que ustedes deben saber manejar, son las estructuras de control. Las estructuras de control es las estructuras de las estructuras, por llamar de alguna forma. Es las estructuras que me va a poder, o que me va a permitir, dar una forma lógica a mi programa. Yo necesito, además de las instrucciones, ordenar a través de estructuras de control cómo va a ser la ejecución de ese programa. ¿A través de qué? De sentencias de tipo secuencial, o tal vez condicional en el medio, o tal vez necesite de alguna repetición o operaciones cíclicas. Estas son las únicas 3 operaciones de control que tiene no solamente los programas hechos en Python, sino en cualquier otro programa. ¿Bien? Ustedes ya han visto esto, y no sé si creo que también han visto algo de esto. Hoy vamos a ver simplemente la secuencial, que es lo más sencillo. La secuencial es como juego al fútbol. Si no tengo la pelota, no puedo jugar a la pelota. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Dice que la estructura secuencial es una estructura que permite controlar la ejecución del conjunto de programa en orden secuencial. Esto es, ejecuta la primera acción, luego la que sigue, y así sucesivamente, como se muestra a continuación esta figura. Donde tienen un inicio, tiene las distintas acciones que son la secuencia que ustedes van haciendo, y tiene un fin. Este inicio vendría a ser la definición de nuestra rutina, ya veremos qué es eso, y cómo llamamos esa rutina. En el medio existe una indentación. Indentación es cómo va a ir estructurado, ya hablamos desde el punto de vista de la sintaxis, mi programa en Python. Toda vez que yo tenga una indentación hacia adentro, significa que lo que yo estoy haciendo hacia la derecha y hacia adentro es lo que conforma o lo que depende de la sentencia inmediatamente superior. En este caso particular, la figura que ustedes están viendo acá, disculpen, acá no me puedo, esto, no hay estructura jerárquica. Por eso, acción 1, acción 2, acción 3, acción n, están todas indentadas hacia adentro, pero en una misma columna. ¿Bien? No hay nada que me diga, no, acá hay una acción 1 y dentro de acción 1 tengo una 2, una 3. No, no, no. Todas son en forma secuencial, una tras de otra, y no existe una organización de tipo jerárquica. Veamos. Vamos a un ejemplo.
Dice, elaborar un algoritmo que calcula e imprime el costo de un terreno cuadrado rectangular. Todos los años hago exactamente el mismo ejemplo porque me parece algo sencillo de entender y fácil de hacer, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos. Muy bien, ¿qué más? ¿Un comportamiento? No, no precisamente. Un conjunto de pasos ordenados y precisos. Bien. Bien, es un Secuencia conjunto. de pasos. Secuencia de pasos. El programa no. Un programa es cuando vos ya lo pasaste a un lenguaje, ¿sí? O cuando ese algoritmo se transformó en sentencias codificadas de un determinado lenguaje. Ahí ya sí un programa. Mientras tanto es un algoritmo. Y es eso, es una secuencia de pasos organizados de tal forma que me permite a mí, desde el punto de vista informático, dar solución a un programa, a un problema. Pero básicamente, ¿saben qué es un algoritmo? Un método de resolver un problema, una forma, un esquema. No se me ocurre otro sinónimo. Es decir, hay muchas formas, métodos, por la cual a mí me permiten resolver un problema. Lluvia de ideas, prueba y error, se me ocurren algunas, ¿no? Pero un algoritmo es eso, una forma, un método que me permite a mí dar una solución a un programa. Y es el método que nosotros vamos a utilizar. Por eso dice ahí el problema. Elaborar un algoritmo, una forma, está diciendo entre líneas, quiero que me elabores una serie de sentencias que me permiten solucionar este problema, que calcula e imprime el costo de un terreno cuadrado o rectangular. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? Pregunto yo. El valor del metro cuadrado por el terreno como una variable. Después pondría como una constante los metros del terreno para ir haciendo que al final me salga el costo del terreno, sería el precio por la cantidad de metros que tiene el terreno. ¿Puede ser o no? Ustedes ya tienen que hacer la solución a este ejercicio. Yo pregunto, ¿cómo calculan? Primera pregunta que se tienen que hacer ustedes. ¿Cómo calculan el costo de un terreno cuadrado? El precio del metro por la cantidad de metros cuadrados que tiene. Bien. El precio del metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados del terreno. Bárbaro. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Cuando ustedes van, ¿verdad? Van tienen una herencia, cuentan con $50.000 y quieren comprar un terreno en un buen lugar. ¿Sí? Van a una inmobiliaria y dicen, mira, este está 40, este está 30, este está 70. ¿Por qué? Y porque acá el metro cuadrado del terreno sale tanto. Y en este caso tenés 1.000 metros cuadrados, acá tenés 600 metros cuadrados, qué sé yo, y los metros del costo del metro cuadrado sale tanto. Entonces, no es lo mismo el costo de un metro cuadrado en el centro, que en el norte, que en el sur, que en barrios alejados, que en un country, no importa dónde. Pero no es exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces, ante un mismo cantidad de metros cuadrados de un terreno en el centro, en el norte, al lado de una montaña, en el sur, alejado de la ciudad, al lado de un río, o donde sea, en un country cerrado, lo que sea, no es exactamente el mismo. Todos tienen un costo distinto
de metro cuadrado, ¿correcto? Bien, me dijeron, tengo que calcular el costo del metro cuadrado por el metro cuadrado, ¿verdad? Del terreno. El valor del metro cuadrado, ¿lo tienen ustedes? ¿El ejercicio me lo da? ¿En algún lado avisa el costo del metro cuadrado es de tanto? No. No se animen, o sea, no se animen a decir, en ningún lado veo valores, números. No me lo está diciendo, bárbaro. ¿Qué le está indicando eso? Que este ejercicio carece de datos que yo necesito para poder hacer ese algoritmo. ¿Me siguen? Después el compañero me dijo, bárbaro, tengo el costo del metro cuadrado por los metros cuadrados del terreno. ¿En algún lado tengo los metros cuadrados del terreno? No. Tampoco. ¿Bien? Pero, para hacerlos un poquito más completito a mi algoritmo, yo podría, ¿qué cosa? Calcular los metros cuadrados de ese terreno. Es un tipo de metro cuadrado de un terreno cuadrado o rectangular. ¿Qué necesito yo para poder calcular los metros cuadrados de ese terreno? Las medidas. La medida del terreno. Muy bien, ¿qué medidas? El largo y el ancho. Bien, ¿y esos datos los tengo? No. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, chicos? Sabiendo que ya tengo una interacción con el operador, solicitarle qué cosa. Por un lado, las medidas para poder sacar qué cosa. Los metros cuadrados del terreno. Y por otro lado, ¿qué cosa? El costo del metro cuadrado. Y por otro lado, ¿tengo que pedir algo más? Ya no. ¿Por qué? Porque con esos dos datos fundamentales, o tres diría yo, el largo, el ancho y el costo del metro cuadrado, ya queda para mí hacer el cálculo, que sería igual a ¿qué? El costo. Al precio del metro cuadrado, lo que dijeron al principio, por la cantidad de metros cuadrados. Algo así. ¿Mm? O lo podemos ver acá mejor. Fíjense. Acá tenemos lectura de datos de entrada del ancho de longitud. Le estamos diciendo, por favor, ingrese el ancho del terreno. Ejecuto el programa. La ejecución del programa se hace convocando a la función principal, y esta función principal quiero que la tengan hasta el último día de clase como la función principal, la que me va a ordenar, cómo va a funcionar este programa, cómo va a convocar posteriormente a distintas funciones, y se los repito esto porque en los exámenes finales, en los parciales 2, perdón, fallan mucho, no le dan la importancia fundamental que tiene la función principal, y acá está funcionando, y fíjense que estamos mostrando en pantalla qué cosa. Esto, ¿verdad? Ahora bien, si yo no ingreso un valor acá, y se quedará esperando ¿a qué? A que yo ingrese un número, pongamos, ¿qué dice? El ancho, pongamos que tiene, qué sé yo, 14 metros de ancho, le doy Enter, pasó esta parte, o sea que la variable ancho recibí el número 14, posteriormente estoy mostrando, ¿qué cosa? Ingrese la longitud del terreno. Perfecto, la longitud del terreno lo voy a guardar en la variable longitud. Bueno, la variable longitud serán de, qué sé yo, 50. Y bueno, como dato, le estoy diciendo, y para que ustedes vean, le estoy imprimiendo en pantalla, usted ingresó el ancho de, fíjense que estoy poniendo una constante entre comillas, porque quiero que aparezca lo que estoy poniendo entre comillas. El ancho es una variable que vengo arrastrando de acá y desconozco cuál es,
en este caso es 14, y una longitud de 50, que es justamente el valor que yo ingresé acá. Me está diciendo, bueno, ahora los metros cuadrados del terreno, perdón, ingrese el costo del metro cuadrado de terreno. Perdón, acá está diciendo metros igual a 8 por longitud. Entonces, los metros cuadrados de terreno es igual a 700 metros cuadrados. Me había pasado esta sentencia. ¿Qué es esto? Ahí estamos haciendo un cálculo para calcular los metros cuadrados totales de ese terreno en base a qué? Al ancho, que era 14, por la longitud, que son 50, y ¿qué es lo que estamos mostrando aquí? El terreno tiene un ancho, una cantidad de metros cuadrados igual a 700. Luego, inmediatamente le estamos pidiendo, por favor, ingresar el costo del metro cuadrado del terreno. Bueno, pongámosle, el metro cuadrado del terreno será, qué sé yo, 2 millones. No tengo idea, no sé la zona. Ahí me está diciendo que el costo del terreno es de 140 millones. Mucho. Pero bueno, es grande. Entonces, fíjense, una vez que ingresé el costo en metros cuadrados y que lo acepté en la variable costo-metros 2 a través de un tipo de dato float, porque por ahí me salía centavos, estamos haciendo un cálculo que justamente es igual a ¿qué? A los metros del metro cuadrado del terreno por el costo del metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es mostrar en pantalla que el costo final del terreno es de tanto. El terreno tiene, qué sé yo, 9 de ancho, tiene 30 de longitud, tiene 270 y bueno, y sale 1.200.000 el metro cuadrado. Entonces, ahí me sale el costo final de este terreno. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Esto que he definido acá es una función. La función la he llamado principal. Y se ejecuta, el programa se ejecuta cuando viene de arriba hacia abajo y ve que en alguna sentencia de lo que yo acabo de escribir convoca a una función. ¿A qué función? En este caso, principal. Se ejecuta principal y termina aquí. Es un claro ejemplo, sencillo, básico, elemental, de un programita que solamente tiene una estructura de tipo secuencial. No hay preguntas, no hay comparaciones, no hay ciclos, no hay absolutamente nada. Si el cálculo está mal, en algún lado he calculado mal acá. El algoritmo, como me preguntan acá, es la lógica transformada, quizás en un lenguaje pseudocódigo, por ahí no lo he codificado, simplemente lo escribí a mano, dije acá voy a hacer una lectura, acá voy a definir, acá voy a hacer un cálculo, estoy elaborando, estoy creando mi programa a través de un algoritmo, ese algoritmo responde a una lógica, y luego sí, tengo que codificarlo en algún lenguaje. Entonces, cuando ese algoritmo hecho, por ejemplo, en un lenguaje de tipo pseudocódigo es, ni es un código, ni es un lenguaje natural, es una mezcla, o quizás en un diagrama de flujo, o en una simbología, cualquiera sea, que yo entienda, o que esté protocolizada o normalizada de un entendimiento mutuo entre en un conjunto de personas, cuando yo lo paso a un lenguaje de programación, es cuando ese algoritmo se transforma ya en un programa. Dicho de otra forma,
Un programa es un algoritmo codificado en un lenguaje de máquina. Bien, chicos. Tarea para la casa. ¿Qué pasa si yo ejecuto de nuevo esto? Ingreso el ancho del terreno, 60. Ingreso la longitud, 20. Y como soy un torpe, y porque estoy metiendo datos a lo loco, en vez de poner un número en el costo del metro cuadrado, pongo 7, 5, y resulta que quise poner la coma o el punto y puse una M, 9. ¿Qué pasó? Canceló el programa, se fue, se rompió. Qué feo. Tarea del hogar. Vean cómo solucionar esto. ¿Ya han visto la secuencia if? La vamos a ver la clase que viene más en conceptual, con más conceptos que alimente lo que ustedes ya vienen practicando. Pero bueno, esto quiero que lo vean. ¿Qué pasa si el operador me pone un número erróneo, que no es un número totalmente? Acá hay una M. ¿Bien? Bien, chicos. Hoy dejamos acá, dejamos esa tarea. El martes alguno me comparte la pantalla y veo cómo solucionó este mismo programa de cálculo de cuadrado. ¿La tarea es para el martes? Me gustaría que alguien resuelva esto, investiguen cómo resolverlo y me digan qué hacer o les entren en pantalla y solucionan ese problemita. Se imagina que si es un programa donde están ingresando muchos datos y pusieron una letra, me canceló todo, me dejó todo mal. ¿Saben? Profe. Sí. ¿Usted va a pasar ese código o tenemos que hacer un código propio? No, este mismo programa lo copian, lo hacen con la consistencia esa, de que no me pongan datos que no corresponden con el tipo de datos que estoy solicitando. ¿Y por dónde va a pasar el código? Ah, bueno, no sé, esa es la tarea, o sea, acá yo ingresé un número erróneo. La tarea es que nosotros si yo ejecuto este programa, lo que quiero decirlo es esto, mira. Acá puse un dato numérico. Profe, no me está entendiendo. Ese código, Sí. ¿usted lo va a pasar o nosotros tenemos que No, armar nuestro ustedes lo tienen que propio hacer, código por eso para digo pegarlo? tarea del hogar, como lo hacían en O sea, la tenemos primaria. que hacer todo. Claro, claro, claro. Yo pongo un costo final que en vez de poner el número 2, puse el número, la letra O. A ver, perdón. Ejecuto esto de vuelta. Ingreso el número, el ancho, 10. Y acá pongo, también me cancela porque puse una ñ. ¿Se entendió? Bueno, quiero que corrijan eso. Que este programa permita mostrar al operador ingrese un dato correcto o este programa se termina porque usted ingresó un dato correcto. Incorrecto. ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Listo, chicos. Los veo el otro martes. Profe, una consulta. ¿Usted no pasa nada, por así decirlo, teórico al Moodle para leer? No, lo subo al Classroom. Y subo Va al Classroom. El Classroom y subo la clase grabada. Bien. Sí, sí, ahí subo todo. No, el Moodle no. Bueno. Los veo, chicos, el otro martes. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos.